Bienvenidos a Mesa de Periodistas. Esta semana México concluye con renuncias al gabinete del presidente López Obrador. Destacan la del secretario de Relaciones Exteriores, del secretario de Gobernación, también por supuesto la renuncia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y legisladores de Morena, PT y el Partido Verde. Cerramos la semana con registros para buscar la candidatura de Morena rumbo a las elecciones presidenciales en 2024, aunque en teoría las llamadas corcholatas solo están buscando ser los coordinadores para la defensa de la Cuarta Transformación. Como siempre, le doy la bienvenida a este espacio a Ulises Castellanos, director de Zona Cero. Ulises, un gusto, bienvenido. Jolie, ¿cómo están? Bienvenido, bienvenido. Salvador Frausto, también autor de Los 12 mexicanos más pobres y director de investigación de Milenio, como siempre, bienvenido. Hola, Joely, saludos a Ulises también. Salvador, en la semana platicabas en Milenio cómo se vive este proceso al interior de Morena, riesgos que se vislumbran y las oportunidades, por supuesto. Decías que en teoría las llamadas corcholatas solo están buscando ser los coordinadores para la defensa de la Cuarta Transformación, lo decía yo al principio, pero para algunos en la oposición, incluso colegas en la jornada, esto es una tomada de pelo porque son actos anticipados de campaña con giras que van a resultar carísimas con dificultades para fiscalizar. ¿Tú cómo calificas esta jugada al interior de Morena, impulsada desde la presidencia, por supuesto? Bueno, me parece que el discurso, los tiempos adelantados, es casi como un deporte sexenal, Joely. Todas las sucesiones presidenciales de este siglo han sido adelantadas, todas. Vicente Fox se destapó casi 4 años antes de la elección del 2000. Empezó campaña 3 años antes de la elección del 2000. Después Felipe Calderón también 2 años antes dejó el gobierno de Vicente Fox para meterse en la ruta por conseguir la candidatura presidencial del PAN, y el PAN hizo unas primarias también con tiempos anticipados que finalmente resultó ganador Felipe Calderón y no resultó ganador el favorito de Vicente Fox, que en ese tiempo, si recordamos, era Santiago Krill. 6 años después, en el 2012, Enrique Peña Nieto inició su carrera presidencial también 3 años, mínimo 3 años antes de que fueran las elecciones, y fueron pasando cosas, y fue también un show, se casó, se creó ahí un guión de película, sí, de telenovela, fue una sucesión presidencial televisada a todo color. Y más tarde, Andrés Manuel Obrador inició su campaña presidencial 18 años antes del 2018, o 15 años antes. De las 3 veces que participó como candidato Andrés Manuel, fue con tiempos adelantados. Entonces, esta narrativa opositora hipócrita de hablar de tiempos electorales adelantados y demás, es un deporte nacional de cada sexenio. Las reglas están ahí puestas, tienen que cuidar ciertas cosas, ponerle eufemismos a los nombres de porque compiten o no, coordinador o no, pero lo cierto es que los aspirantes presidenciales suelen en este siglo, después de que vino la transición o la alternancia en el poder, cuando el PRI pierde por primera vez el poder en el año 2000, que de ahí para atrás, antes era el juego del dedazo y de los tapados, estamos ante una circunstancia distinta, de tiempos adelantados, de aspirantes que buscan sus objetivos y tendrán que cuidar las reglas. Pero ese tema, digamos, de cuidar las reglas y demás, pues es un asunto técnico, en mi opinión. Decías que es hipócrita. Quiero retomar esta parte, no sin antes darle la bienvenida a Luis Miguel González, director editorial del Economista. Bienvenido, Luis Miguel. Vamos a mejorarle el audio. Te pregunto, Ulises, ¿es hipócrita este discurso? ¿Pone en jaque al INE? ¿Es una tomada de pelo, como dicen en la oposición? ¿Es una jugada maestra porque usa los recovecos dentro de la ley y lo que importa en realidad es la unidad? ¿O cómo lo calificas tú? Sí, coincido plenamente con Salvador Frausto. Es una narrativa hipócrita la de la oposición, porque efectivamente todo el tiempo se ha hecho. Desde que yo recuerdo el tema de sucesiones, y me estaba acordando justo
del tema de Vicente Fox, pues recuerdo que fue 3 años antes cuando empezó a hablar de su recorrido por el país para la candidatura presidencial. Efectivamente, todo el tiempo se ha hecho. Gobernar este país es complejo y, de hecho, pues organizarse para armar una candidatura lleva tiempo. Entonces, lo que está haciendo ahorita el partido Morena, efectivamente, debe cuidar las formas legales, no puede hablar de precandidaturas o de candidaturas o de campañas. Y en estos días leía a Lorenzo Córdoba, que habla de ilegalidad y que habla de la vuelta a la ley y no sé qué tanto. Puede tener razón técnicamente, pero en este país siempre se han adelantado las campañas electorales. La oposición lo está haciendo también, o sea, de alguna manera, de Lili Telles, de alguna manera, todo lo que están haciendo las corcholatitas de la oposición, pues están en lo mismo. Entonces, no veo por qué desgastar el discurso en el tema de que están adelantando los tiempos, cuando estos son los tiempos políticos de nuestro país. Tampoco es exclusivo de nosotros. En muchos otros países las cosas también están adelantadas. Ahí está Estados Unidos. En fin, efectivamente es una narrativa, digamos, hipócrita, que busca simplemente, desde el punto de vista de la oposición, empezar a quejarse desde ahorita, ¿no? Desde ahorita. Me parece que con la intención, es así un poco más grave, de querer deslegitimar a quien quede para atacarlo todo el año, de aquí a la elección. Yo me atrevo a decir que para septiembre de este año, 6 de septiembre, prácticamente vamos a saber quién es el próximo presidente de México. Válgame. Luis Miguel, ¿coincides? Porque pues también es cierto que hay una parte técnica que hay que cuidar o puede tener consecuencias a futuro si es que se llega a invalidar estas candidaturas, aunque en realidad son coordinadores del proyecto de transformación. ¿O cómo lo observas tú, Luis Miguel? Que no podría estar más en desacuerdo. A ver, que digamos que cumplir la ley o pedir que se cumpla la ley es hipócrita, pues digo, me parece que es el principio de muchas discusiones un poco absurdas. O sea, evidentemente la oposición también lo está haciendo, pero me parece que lo que tenemos que hacer es un llamado al sentido común. La propia regla de convocatoria de Morena, hablando de hipocresía, tiene unas cosas que son literalmente poéticas. Dice, exhortamos a que no se usen recursos públicos, ni de empresarios, ni de procedencia ilícita, pero en vez de hablar de sanciones, básicamente lo que dice es, en caso de que alguno de los aspirantes o corcholatas lo hiciera, lo que va a haber no es que tendría ventaja, dice, sino que el pueblo se dará cuenta que no está actuando correctamente. Por Dios, estamos hablando de millones de pesos. A lo más que se les ocurrió es a borrar tweets. Nadie se puso a repintar bardas. O sea, tenemos mucho tiempo. Es verdad, Salvador, todos lo hacen, pero hay una razón de ser de que las leyes estuvieran como están. Entre otras cosas, son leyes que fueron dictadas bajo, yo diría en ese momento, una presión correcta de López Obrador en el 2006. O sea, mucho de esta legislación electoral tan restrictiva tiene su origen en las críticas de López Obrador al abuso de los recursos públicos desde el gobierno en el 2006. Se hicieron estos ajustes para satisfacer lo que eran sus críticas como opositor, pero literalmente aplicó muy bien, tomó nota en el cuaderno y ahora lo aplica desde el gobierno. O sea, hacen leyes para violarlas, básicamente. Ulises, quiero ir al tema de fondo. No es cosa menor, después de la salida de Scherer y ahora de Adán Augusto, ¿en quién va a confiar el presidente para dejarlo en gobernación? Porque si hablamos de continuidad, pues los que queden en el gabinete tienen que dar resultados. ¿Alguna visión que nos puedas compartir? No, me parece que esa decisión la tiene obviamente solo en la mente el presidente. Sé que se está reuniendo con distintos personajes. Deberán anunciarlo mañana o a más tardar el lunes.
pero en este momento se me haría muy difícil y muy aventurado dar algún nombre que se encargue del tema de la política interior en este último año de gobierno de Andrés Manuel. Yo creo que juntos conoceremos este nuevo personaje y me imagino que tendrá que ver con la manera de sostener y mantener lo que ya hemos dicho en otras ocasiones. El año más peligroso de todos los presidentes es justamente el que está arrancando ahorita, cuando el poder se dispersa de alguna manera entre sus propios correligionarios y va a haber algunos daños colaterales que vamos a estar viendo a lo largo de los próximos 3 meses, que me parece es lo que va a durar este periodo hasta la encuesta. Y si no cometen algún error grave ninguno de los aspirantes a esta coordinación territorial, es decir, grave en sentido de afectar demasiado al movimiento, pues espero que se llegue a a un buen ambiente en el momento de la encuesta. A mí me parece que lo más peligroso de todo este punto es el día de la encuesta y cómo se llega a la encuesta con todos estos personajes. Con todo y el financiamiento. Tenemos que hacer una breve pausa aquí en Mesa de Periodistas y dejamos este tema sobre la mesa. El financiamiento, de dónde van a sacar dinero, por supuesto, y quiénes son los que se van a quedar en el gabinete del presidente López Obrador. Ya volvemos. En Mesa de Periodistas, retomo un poco lo que decías, Ulises, acerca de, obviamente, el financiamiento de las campañas. Hoy Marcelo Ebrard se adelantaba un poquito a este tema, ponía sobre la mesa varias opciones, obviamente la incógnita sobre cómo se van a financiar. Luis Miguel, en este sentido, ¿cuál es tu aporte? El tema de vigilar los recursos, yo diría, tiene que ver no solo con la contienda de Morena, sino con dos dinámicas que me parece que hay que poner atención. Por un lado, el tema del uso de los recursos públicos, que dirían Salvador, Ulises, bueno, es hipocresía porque siempre se ha hecho. Desde que me acuerdo, quien está en gobierno usa recursos públicos para financiar campañas. Más nuevo y más peligroso me parece el uso de recursos de procedencia ilícita. Es decir, cómo evitar que en esta y en otras campañas aparezca narcodinero. Yo insisto, me parece, como dirían en el 68 francés, seamos realistas, pidamos lo imposible, que se cuide que no haya recursos públicos literalmente ensuciados las campañas y mucho más que se cuide que no haya recursos del narco. Y debería venir desde Morena, incluso no sé si también a estas alturas ya desde el presidente Salvador, ¿o qué opinas? Sí, no, me parece muy importante que se cuide de dónde viene el dinero, que se vigile, que se cumplan las reglas formales de fiscalización de los gastos de los partidos. En este caso, bueno, pues se tiene que crear, lo que está proponiendo Marcelo Ebrard es que se abran cuentas donde puede entrar máximo 5,000 pesos por militante, y ese dinero pues va a ser observado no solamente por autoridades electorales, seguramente por el partido Morena y pues por los periodistas y por los ciudadanos que vamos a estar vigilando y observando siempre este proceso electoral con lupa, como se suele hacer desde el lado del periodismo. A mí lo que me parece es que las reglas electorales son muy restrictivas. No son, deberíamos transitar hacia reglas electorales más abiertas, donde domine un pensamiento en el cual pues los aspirantes puedan jugar, puedan moverse, puedan manifestar que aspiran a cargos públicos, y no estas reglas que tienen un olor a mojigatería, y que lo que ocurre es que, por ejemplo, están al uso político de las reglas, como ya lo vimos en el 2021, donde los sancionados, si revisamos los sancionados por el INE, sobre todo en 2021, 85% de las sanciones que puso el INE fueron contra Morena, y solo el 15% contra otros partidos. ¿Recuerdan lo de Félix Salgado Macedonio y claro, el aspirante a Michoacán? Que bueno, es una fichita Félix Salgado Macedonio, pero no por presuntas violaciones o delitos sexuales fue retirado, sino porque no reportó unos cuantos gastillos de una pre-campaña. Es ridículo. La razón por la que lo sancionaron es ridícula.
perder tu aspiración, y me cae que no estoy defendiendo a Félix Salgado Macedonio, sino que la sanción es clara, ahí está, por hacer unos gastillos ridículos, le quitan la candidatura, que esa es la amenaza que están lanzando ahorita muchos, sobre todo exconsejeros electorales, que juegan narrativa y políticamente del lado de la oposición, que dicen, aguas, ahí viene ese Salgado Macedonio, el fantasma Salgado Macedonio, le pueden quitar la candidatura a Claudia Sheinbaum o a Marcelo Ebrard o al que gane. Imagínate lo que políticamente podría pasar si el INE decide aplicar políticamente la regla como lo usó en el 2021. Si hay dinero chueco, si hay dinero sucio, debe castigarse, sin duda. Pero una campaña electoral en la cual van a competir, van a recorrer los estados, van a dar a conocer sus mensajes, que pintan algunas cuantas bardas o muchas, las que quieras, siempre y cuando se juegue bajo reglas electorales derechas, pues está bien, ¿no? Ulises, pero en todo caso la papa caliente le va a caer al Tribunal Electoral y en su momento también al INE. Sí, yo creo que el foco sí debe de estar en el tema del financiamiento, es decir, totalmente de acuerdo con el tema de que no se debe de permitir y debe haber los candados suficientes para que no entre dinero sucio del crimen organizado o de cualquier variable que pueda haber en este país de intereses obscuros que puedan dañar al candidato, al movimiento o a cualquiera de los aspirantes en cualquiera de sus niveles de participación. Vamos a ver cómo gestiona esto el nuevo INE con la nueva presidenta y compañía. Sí, después va a terminar en el tribunal y obviamente va a ser uno de los temas que va a buscar la oposición para descarrilar ahorita o en la campaña formal del próximo año, pues al candidato. A ver, seamos realistas. Al único que le van a poner ojo a estos temas es al candidato que resulte de este proceso para el partido Morena. Es decir, el que va a tener la mayor presión es el que sea posiblemente el próximo presidente de México. A nadie le va a importar lo que haga otro candidato que tenga el 1 o el 2%. Ellos no los van a vigilar. El que se tiene que cuidar o la que se tiene que cuidar va a ser la candidata o el candidato de Morena, y vamos a ver cómo lo gestiona el nuevo INE, me refiero al nuevo INE de la nueva composición, y pues a ver qué pasa con el tribunal, pero yo coincido con Salvador también. Venimos efectivamente de unas reglas muy restrictivas, conocemos el origen de esas reglas, venimos de un sospechosismo, de una desconfianza, de unas trapacerías, de unas elecciones totalmente disfuncionales de finales del siglo XX, que nos llevaron a ser el instituto más poderoso de control de elecciones quizá del mundo. Entonces, está bien, necesitábamos unos fuertes corchetes para todo esto, porque los políticos efectivamente tienden a abusar. Cuando pueden, abusan. Eso hay que reconocerlo, y eso va para todos. Y yo creo que de eso sí tenemos que estar pendientes, sea quien sea. No se deben cometer abusos, no se deben cometer errores, y ahí sí estoy de acuerdo, obviamente, con los colegas de la mesa. La ley se tiene que cumplir y en eso estoy totalmente de acuerdo. Claro, pero la prueba de fuego al final se la pone el propio presidente, el propio Morena, al Instituto Nacional Electoral, que ha sido blanco de sus descalificaciones, y también al tribunal, Luis Miguel. Sí, yo incluiría, en este caso es un asunto de Estado. Coincido con Ulises, con Salvador, la presión es mucho más fuerte para el de Morena por varias razones. Yo diría, la primera es, parte como favorito, yo diría, no hay una contienda, me puedo imaginar, de Movimiento Ciudadano que nos vaya a dedicar tantas mesas de discusión. Claro, ¿no? Pero yo pensaría el papel de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, es clave. En buena medida hay que entender el mayor reto electoral para México no es el piso parejo, me atrevo a decir, es que el narco no juegue electoralmente, no tome posiciones por la vía electoral. No me refiero solo a una elección federal, creo que estamos obsesionados con, vamos a ir con la grande.
pero van a ser las elecciones más grandes de la historia. Vamos a tener 9 gobernaturas, prácticamente la renovación de todas las alcaldías a nivel nacional, congresos locales, Congreso Federal. Es cómo vamos a hacer para tener la capacidad literalmente para filtrar. Ya no digo los casos, estoy de acuerdo con Salvador, a Salgado Macedonio le pasó como al Capone, lo agarraron por un delito contable. Pero, ¿cómo hacemos para que los casos más grotescos efectivamente sean detectados a tiempo? Al final, lo que pierde es la democracia mexicana, el prestigio, la confianza ciudadana, y ahí perdemos todos, no un partido. Bien, me quedan menos de 40 segundos para cada uno de ustedes. Salvador, ¿a quién le va a confiar las obras prioritarias, la Secretaría de Gobernación, también obviamente la Secretaría del Bienestar, que se escucha para candidatarse a la jefatura de gobierno, independientemente, por supuesto, del caso de la jefatura de gobierno? Salvador. En el caso de la Secretaría de Gobernación están sonando fuerte 2 nombres, el caso del subsecretario César Yáñez, que es muy cercano además al presidente López Obrador, ya tuvo su castigo por su boda fifí, y hay buenos comentarios sobre su labor como subsecretario, como tendedor, digamos, de puentes, y además tiene pues una muy buena relación de muchos años con los medios de comunicación. Y Rosa Isela Rodríguez, que dijo que se queda en seguridad, también ha sido mencionada por parte de personas cercanas al presidente López Obrador como una posible candidata, pero el presidente López Obrador nos sorprende, es experto en sorprendernos con sus nombramientos, así que por lo menos en esos 2 casos suenan esos nombres. No he escuchado a alguien de manera firme en el caso de la Secretaría del Bienestar, más bien me parece que Ariadna Montiel me parecería que no va a jugar por la candidatura hacia la jefa de gobierno, que va a terminar el sexenio, pero pues es muy divertido estar siguiendo estos asuntos, y bueno, pues hasta ahí. Luis Miguel. Coincido en los nombres que mencionó Salvador, también Ulises. Creo que nomás enfatizar la importancia de que la Secretaría siga funcionando. Una parte de la crisis que estamos viendo ahorita en Sinaloa con los agricultores tiene que ver con una negociación que empezó el secretario de Gobernación y que es imposible no ver que el ser corcholata lo distrajo de terminar de cerrar un acuerdo que, para hacernos una idea, el que en Ciudad de México lo estemos discutiendo es que es un tema muy, muy relevante en una región del estado, pero además, en una región del país, pero sobre todo en un cultivo que es estratégico para México. 20 segundos, Ulises. Sí, coincido con los nombres. César es un buen funcionario, y Rosa Isela, ex periodista de La Jornada y demás. Cualquiera de los dos creo que podrían llevar bien la Secretaría de Gobernación en este año tan complicado. Vamos a esperar, como dice Salvador, a ver si no viene por ahí un tercer nombre que no estemos viendo en este momento. Agradezco a Ulises Castellanos, director de Zona Cero, Luis Miguel González, director editorial del Economista, Salvador Frausto, director de investigación de Milenio. Muy buenas noches para ustedes. Muchas gracias. Saludos. Buenas noches, gracias. Los espero la próxima semana en Mesa de Periodistas.